Gracias, Juan. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Así es. Bueno, vamos, hay diferentes temas. ¿Por dónde vamos? ¿Por la elección que se viene o por una denuncia que realizó por el tema del tren contra Jaime? Una denuncia que hicimos en el año 2009. Hace 2 años me convocaron a mí a declarar como denunciante en la causa en Comodoro Pi. Y en la semana pasada, el día lunes de la semana pasada, la fiscal llevó a cabo la acusación en un juicio oral y es la primera causa por la que Jaime va a recibir una condena. Recuerden que en el 2007 Alperovich anunció la obra, digamos en el 2006, en el 2007 planteó que ya se terminaba la obra que estaba prevista del tren de pasajeros de la capital de Tucumán hasta Concepción. Era el primer tramo, se pagó $3 millones en ese momento y el segundo tramo era desde Concepción a La Cocha. Sí. Es decir, todo el carril que va paralelo a la ruta 38, a la que denominada Ruta de la Muerte en ese momento. Recordemos que no estaba la ruta alternativa todavía. Y obviamente que iba a traer, todo lo que se refiere al transporte de pasajeros, una solución a toda la gente del sur de la provincia. La obra finalmente se pagó, se firmó el certificado final de entrega de obra en Famaillá en el año 2007 y la obra nunca se hizo, con lo cual no solamente se generó un enorme perjuicio al Estado nacional porque se robó la plata, sino que aparte un tremendo perjuicio a una muy buena iniciativa en ese momento que nosotros acompañamos, que era resolver un problema que todavía existe, que es el transporte de pasajeros desde La Cocha en ese momento hasta la capital de Tucumán. Así que finalmente la justicia llegó después de mucho tiempo. Nos decían denunciadores seriales en ese momento, pero acreditamos absolutamente todas las pruebas que surgen de los mismos informes de los organismos oficiales de una de las tantas obras que figuran hechas y que nunca se hicieron, lamentablemente, ¿no? ¿Y de qué monto estábamos hablando ahí? $3 millones en ese momento, casi 700 millones de pesos aproximadamente a dineros de hoy, ¿no? José, la plata se puede recuperar, pero el tiempo no se recupera. El tiempo que ha pasado, hoy podríamos tener circulando un tren tranquilamente, habida cuenta de que hay muchas provincias como Salta, tener como la capital, Santiago, a Güemes, por ejemplo. Claro, o ahora que van a Campo Quijano, el gobernador anunció que va a ir el tren hasta Alemania, que es el final, la punta, digamos, del ramal C13. Podríamos estar, no tenemos el tren de Tafí Viejo a Tucumán, que la vía está... Bueno, ese tren se inauguró, ese tramo se inauguró en el año 2009 en teleconferencia con la actual vicepresidenta y Alperovich. El único día que funcionó el tren fue el día de la inauguración. De la conferencia, de la teleconferencia. Más, después se fue a Salta. Después se fue a Salta, efectivamente. Y lo que nosotros sí avanzamos, te escuchaba antes de ingresar al piso, iniciamos el primer obrador. Yo estuve presente en el 2016 en Monte Quemado. Claro. Ese fue el primer obrador. Ahí trabajaron más de 400 personas. El segundo fue en Charata. Y cuando nosotros terminamos la gestión, vino Macri y estuvimos en 7 de abril. Hasta ahí llegó toda la trocha nueva. Se cambió absolutamente todo. Y lo que faltaba terminar es el tramo que viene de 7 de abril hasta La Ceja. Claro. Que yo en su momento me reuní con el ex ministro Mario Meoni, que lamentablemente falleció. Sí. Estaba la decisión del gobierno nacional era continuar con la obra. No viene en el ritmo que debería, es una obra que debería estar terminada, porque aparte hay un viejo proyecto, pero muy vigente del CFI, de hace más de 20 años, que es un centro multimodal de carga en la banda, donde se unen la trocha del Mitre y del Belgrano. Claro. Y es realmente una obra trascendente para la producción tucumana, porque está previsto el desvío de vía, es decir, que productores que producen en escala van a poder cargar su propia producción de grano en sus propios campos. Eso genera inversión, mucha más competitividad, y esto no es en contra del camión, porque el sistema está diseñado, lo que nosotros planteamos, hasta 300 kilómetros el camión es competitivo. Después ya no. De 300 kilómetros a 700 kilómetros el tren, y después eso llega a los distintos puertos que tenemos en la hidrovía, el complejo Rosafe de Rosario, el puerto Las Palmas en Chaco,
para transportar la carga ya por la hidrovía, que es todo lo que se exporta. Claro. Así que esperemos que la obra termine. que la obra se termine, porque va a ser muy beneficioso para toda la producción del norte del país. José, volviendo al tema de la cocha, ¿se podrá recuperar eso algún día? ¿Son decisiones políticas? Mirá, Porque Guido, yo lo escucho a usted y escucho a todos. Hablamos del tren, pero nunca se habla del tren de pasajeros, Pero yo el tren no para sé, la gente. pero Está lleno de casas. Yo lo que digo Las eso, lo que digo, mirá, cuando la obra se empezó a tomar envergadura en el 2017, 2018, en toda la zona Pampa Pozo, Rapel y Pampa Pozo, la gente empezó a intrusar la vía para que después el ferrocarril argentino venga, le tenga que pagar. Y eso era muchas veces mandado por punteros políticos, por dirigentes políticos. Entonces, hay, como decía recién él, hay mucha vía intrusada. En ese caso, me acuerdo que hicimos una foto con dirigentes de nuestro espacio en el 2009, cuando hicimos la denuncia. Diputado, sin contar los puentes caídos. Puentes caídos, hicimos una foto en la estación de Concepción. Y realmente se llegó a cometer, digamos, el latrocinio, la mentira de decir que yo tenía en mis manos, yo había pedido informe a la Nación y dos organismos nacionales, uno me informó que la obra estaba hecha y me adjuntó el certificado de entrega de obra, y otro organismo de la misma gestión en ese momento planteó que la obra no se había hecho. Entonces, realmente uno de los tantos escándalos que perjudican fundamentalmente a la corrupción, gente, lo digamos, es un acto corrupto. Perjudica a la gente porque la verdad que sería, en ese momento, hoy tenemos la alternativa, la 38, en ese momento no estaba, pero un sistema de tren de pasajeros que en una provincia territorialmente chica como la nuestra, Densamente poblada sería de un enorme beneficio. Sabe que la empresa que van al sur, una de ellas, no tiene necesidad de hacer ningún paro cuando se paran porque no llega el subsidio, y se ven obligadas por los socios de AETA porque tienen un negocio brillante, tanto lo de la densidad, pasajeros que suben y bajan, tantas líneas, tanto... Sí, pero hay otra zona, Márquez, por ejemplo, hay zonas de la provincia, gente de la Madrid, me pasó en plena pandemia, gente que tenía turno para sacar un turno en el centro de salud, tiene que pagar un remis, que le sale bastante plata, y si no tiene plata no puede llegar. Y si no te querés ir tan lejos, gente de Alderete que tiene que ir al Hospital del Este. Es decir, el transporte público en Tucumán requiere un replanteo. Y no es el tren en contra del colectivo, ni el tren en contra del camión con respecto a lo que tiene que ver con carga, porque son sistemas complementarios, sistemas multimodales que se utilizan en todo el mundo. Y que Tucumán, yo tengo mucha expectativa que finalmente se pueda terminar la obra Nosotros hicimos, más allá de las críticas, de que no se hizo nada, de toda la fábula que construyeron con muchos fondos oficiales, medios oficialistas, nosotros hicimos 1.100 kilómetros de vía. 1.100 kilómetros de vías nuevas. Se compraron 1.000 vagones, 180 locomotoras nuevas. Así que esperemos que la obra se pueda terminar. Bueno, vamos a la parte política, Daniel. Vamos a la parte política y, bueno, y en tren vamos a las elecciones también. ¿Está todo bien en Juntos por el Cambio? Mira, nosotros anoche con la senadora Silvia Elías de Pérez, con el concejal Lucho Argañarás, con el legislador Canelada, con el legislador Azcárate, con el concejal Lisandro Agiró, con el concejal de La Cocha, con la concejal Olea de Tafí Viejo, con referentes de todos los departamentos de la provincia, con Teresita Villavicencio. Hicimos una actividad importante en el Club Central Córdoba. Convocamos solamente a los dirigentes de nuestro espacio que acompañaron nuestra lista. Hubo más de 300 dirigentes de toda la provincia y lo invitamos a Germán y a Roberto. Estuvo también Beatriz Ávila, estuvo el legislador Berarducci, el legislador Peregrini. Y bueno, para acompañar la lista, porque me parece que sacamos 35 puntos en las PASO sumando el esfuerzo de las 3 listas que competimos. Y finalmente quedó una lista que es la que va a representar a Juntos por el Cambio en el 14 de noviembre. Y la verdad que en primer lugar tenemos que homogenizar esos 35 puntos y siempre nuestro espacio entre las PASO y las generales creció. Con algo a favor que si lo sabemos aprovechar no tengo duda que vamos a crecer, que fue una campaña de Jaldo bastante fuerte en contra de la lista de Mansur, diciendo que había que frenar a Mansur,
que había que decirle basta a Mansur, y probablemente un porcentaje de esos votantes votó una opción distinta a Mansur, y me parece que, bueno, evidentemente... ¿Consideras que hay votos de ese sector del caldismo que se van a buscar junto por el cambio? No tengo duda, va a depender obviamente de que hagamos nosotros también las cosas bien. Y te digo una cosa, ojalá el 14 de noviembre, a partir del 14 de noviembre, el gobierno nacional encuentre el rumbo económico. Yo no soy de los que cree que cuanto peor mejor. Al gobierno nacional todavía le quedan 2 años. Y en el medio de esta elección también está la gente. Hay mucha gente que le está pasando mal. Hay mucha pobreza, mucha indigencia. Detrás de esos números fríos hay familias que no tienen para comer, que no tienen la infraestructura básica. Hay niños que no pudieron aprender durante todo el año porque su mamá tenía un solo celular y no podía conectar a sus 4 o 5 hijos. Entonces, si yo tengo esa mirada con respecto al oficialismo, no se puede especular dentro de nuestro espacio que cuanto peor le vaya la lista, mejor para algunos. Esa especulación, mirarse al ombligo, no tiene absolutamente ningún sustento porque, repito, nosotros tenemos la obligación de consolidar al espacio, de hacer una muy buena elección, de aportar senadores y diputados que le devuelvan la centralidad al Congreso de la Nación, que le quiten la mayoría automática a Cristina en el Senado y que en la Cámara de Diputados volvamos a discutir los temas que efectivamente son los temas que le preocupan hoy a la sociedad argentina. La lucha contra el narcotráfico, terminar con la puerta giratoria, terminar con el avasallamiento. ¿Todos esos temas no están en la agenda del oficialismo? Hoy no están en la agenda, por lo menos hasta acá, en la agenda del Congreso nunca estuvieron. Entonces me parece que todas las diferencias que pueda haber dentro de Juntos por el Cambio, porque obviamente venimos de espacios distintos, son muy menores si uno analiza el contexto nacional, el contexto provincial y la obligación que tenemos de trabajar todos juntos, porque para eso son las PASO, en pos de la lista que la gente armó, que la gente votó. José, ¿qué está pasando con Roberto Sánchez, Germán Alfaro, la interna que hay en Concepción, que se van reuniendo 4 o 5 veces y el Consejo Deliberante todavía no puede definir las autoridades? Se pone en duda si accede a la banca Roberto, se asume o no. A ver, está garantizada... ¿Cuál es la discusión? Está garantizado que, y obviamente el intendente de Concepción tiene toda la legitimidad para, con su equipo de gobierno, tener una mirada sobre la conducción del cuerpo. Y eso tiene que estar fuera de discusión. Está garantizada la elección de Molín Nuevo como presidente del Consejo. Creo que hay discusión con respecto a la viceprimera y a la vicesegunda, pero es un tema que se tiene que una discusión que se tiene que circunscribir al Consejo de Concepción. Le ofrece la vicepresidencia segunda, ¿no? Sí, pero me parece que, a ver, si vos tenés el 50% de tucumanos que viven por debajo de la línea de pobreza, índice alarmante de indigencia, triplicamos la desocupación del 2015 a la fecha, el gobierno no le está encontrando la vuelta a los graves problemas de inseguridad que existen en la provincia, un sistema carcelario colapsado. Hay policías que están en actividad, que están precarizados, que están designados como personal temporario. Tucumán tiene mucho menos efectivo de lo que debería tener. En ese contexto, la discusión de la conducción del Consejo Deliberante, que es legítima, se tiene que dar en ese contexto, en el contexto del Consejo. Y de ninguna manera eso se tiene que involucrar o mezclar con la discusión en la campaña. Me parece que es un tema que se tiene que resolver y que se lo tiene que resolver sensatamente quienes forman parte del Consejo. Hoy el vicepresidente es Saracho del PJ. Y yo no tengo dudas que Roberto tiene la legitimidad y que se tiene que sentar y finalmente acordar de qué manera va a quedar constituido el cuerpo. Da la sensación que ustedes están llegando hoy, no digo divididos, pero no tan de acuerdo, y el peronismo se unió. No, bueno, eso es algo que efectivamente ocurrió, con lo cual el potencial del oficialismo para el 14 de noviembre, sin ningún lugar a dudas, van a poner, como quien dice, toda la carne del asador para tener la mayor cantidad de votos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de homogeneizar Juntos por el Cambio y de trabajar juntos y dejar las discusiones y la diferencia que pueda haber para después del 14. Porque después del 14 viene otro proceso. Mirá, la situación económica es mala. Los jubilados perdieron el 50% de su haber jubilatorio. La pérdida del poder adquisitivo de la gente ha sido brutal del sector asalariado. Los que perdieron su trabajo no encuentran de qué manera poder reinsertarse en el mundo del trabajo y hay mucha gente que tiene miedo de perderlo. Entonces,
toda la dirigencia política tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que discutir los temas de fondo. Y Juntos por el Cambio tiene la responsabilidad no solamente de sumarse al basta que se dio a nivel nacional, donde ganamos en 17 distritos, sino también de consolidar una propuesta que le dé una esperanza nuevamente a los tucumanos para el 2023. Me parece que de eso se trata la política. Tener muy claro el rol que le toca hoy a Roberto Sánchez como máximo referente del radicalismo. ¿Está en duda que asuma, por ejemplo, Roberto? No, él planteó que va a asumir. Es una discusión que probablemente se dé después del 14, pero acá lo importante es poner el foco en la elección del 14 de noviembre. Para eso nos presentamos, para eso la gente los votó y para eso tanto Roberto como Germán tienen la obligación y la responsabilidad de conducir el proceso de Juntos por el Cambio a llevarnos al mejor resultado electoral el 14 de noviembre y como ayer lo ratificamos en Central Córdoba, nosotros vamos a acompañar ese proceso y toda la dirigencia que estuvo ahí de todos los departamentos va a acompañar y quiere ponerse, digamos, a caminar casa por casa, departamento por departamento para que tengamos el mejor resultado electoral. Tenemos que no nos podemos resignar y no vamos a bajar los brazos como lo decíamos en campaña. Aquí hace más de 20 años gobiernan los mismos. Maley sigue en el cargo, el ministro de Educación sigue en el cargo. Hay un paréntesis. Esto fue, digamos, antes de las elecciones parecía que los dos... Bueno, esto fue Titán en el ring. Esto ya estamos acostumbrados, te lo dije acá cuando forman parte de lo mismo. Pensar que esa era una pelea que iba a llegar la sangre al río, muchachos se ponen de acuerdo, se arreglan y vamos para adelante. Está bien que así lo hagan, forma parte de su matriz. El problema lo tenemos nosotros. Tenemos que dejarnos de mirar el ombligo y ponernos a trabajar para consolidar el espacio y tener el mejor resultado el 14 de noviembre. ¿Qué pensás de la ley de abastecimiento? Ya cambiando de tema, el tema de los precios, más de 1.500 productos, algunos no tan necesarios. Mira, que hay un problema en la cadena desde lo que recibe el productor a lo que finalmente se paga en la góndola, eso es innegable, pero el problema, esas recetas ya se tomaron. Y se tomaron en momentos que gobernó el peronismo, en la década del 70, y terminaron mal. Terminaron mal, porque acá el problema es que vos necesitas un país que se ponga de pie, que produzca, que genere empleo, que discuta una nueva reforma tributaria. Se aumentaron 16 impuestos. Se aumentó, digamos, la alícuota de 16 impuestos y se crearon 3 nuevos. Y se pesca en la pecera, en las personas que están en la economía formal y que pagan impuestos. Hoy tenemos ya problemas de importación porque no hay dólares. Entonces, se atacó la ley de economía y el conocimiento. Acá los dólares que ingresan por el sector productivo, por el sector agroindustrial, por el sector minero y por la economía y el conocimiento, que es un enorme potencial que Argentina y Tucumán en particular tienen. Entonces, me parece que tenemos que ir a una concertación, no al prepo, no a decir yo... es como que vos en tu casa tengas dificultades, tengas problemas... con tus hijos, con tu mujer, que haya problemas familiares y que por decreto digas se resolvieron los problemas. Claro. Y mañana está todo bien. No, esto no va a resolver absolutamente nada. Forma parte de la demonización y de la prepotencia del gobierno. Me parece que la agenda tiene que ser otra. La agenda del acuerdo, la agenda del consenso. Cerramos las exportaciones de carne y la carne no bajó. Hay países que tienen... Uruguay, Brasil, Paraguay. Se autoriza la exportación de vacas viejas a China. Bueno, pero sí, fundamentalmente eso es lo que se exportaba. Son 30.000 toneladas los cortes, digamos, que se exportan, que tienen que ver con corte que no se consume acá. Me parece que tenemos que apostar al campo, tenemos que apostar a la producción, tenemos que dejar de pisar a los sectores que generan ingresos de divisa a la Argentina. Y tenemos que esto que dice Massa, que iba a convocar, bueno, hace 2 años que vienen convocando, pero convocan un diálogo de sordo, ¿no? Porque mientras Mansur, como jefe de gabinete, va a Estados Unidos a tratar de generar confianza con capitales para que inviertan, lo tenés a Vudú y a Eve de Bonafini como principales oradores el 17 de octubre, ¿no? Y al embajador Bielsa en Chile, defendiendo a un delincuente que está preso y que están violentando la propiedad privada en Chubut, en Río Negro. ¿Qué te parece la carta con la que respondió? Lamentable, un presidente que está... Que diga que no tiene que ver con la seguridad. Un presidente que no está gobernando, que a mí, digamos, ya uno duda si tiene algún problema, honestamente, porque cuando uno ve que se está atacando la propiedad privada, una gobernadora le pide apoyo a un presidente, porque ha habido hechos de violencia grave, y el presidente dice que no tiene nada que ver, y Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad,
atacándola a la gobernadora es realmente lamentable. Nosotros creemos, y ayer le pedí por carta al presidente, por nota con Mario Negri, con más de 18 diputados nacionales, que convoque al Consejo de Seguridad Interior. Está dentro de la Ley de Seguridad Interior y es responsabilidad del gobierno a estas personas, estos vándalos que no respetan la Constitución Nacional, que no respetan los símbolos patrios, que no respetan la conformación de un país, son delincuentes, que le llegue todo el peso de la ley. No se puede violar la propiedad privada impunemente, no se puede atacar a una gobernadora, no se puede incendiar impunemente como un club como ocurrió ayer. No se puede tomar 30 hectáreas de un parque nacional y el ministro Cabandier decir que van a cogobernar. ¿Cogobernar con quién? Con forajidos, con delincuentes, que no respetan la ley. Aparte, no podés cogobernar. Dejemos de joder, los problemas de la Argentina son muchos para que el gobierno no se ponga al frente de esto. Y nosotros le pedimos al presidente que lo haga, honestamente. ¿Al jefe de gabinete no se dirigen? Mansur, me parece que, a ver, el presidente fue el que mandó la carta, nosotros le podemos exigir al jefe de gabinete otras cosas. Yo creo que el viaje de Mansur a Estados Unidos, más allá de que lo hizo en el avión sanitario, porque están acostumbrados a usar discrecionalmente los bienes del Estado, me parece que fue una idea de reinsertar, de generar confianza, pero ¿Lo ves como positivo eso? Me parece positivo. Ahora, simultáneamente, mientras eso ocurría, Vudú era el orador central de un acto el 17 de octubre. Es joda. Es joda. Gracias, diputado, por la visita. Gracias a ustedes. Juan José.